Quiero hablarles en esta mañana sobre este tema titulado Sumergidos en el Espíritu Santo. Sumergidos en el Espíritu Santo. Isaías hace una gran promesa, capítulo 44, verso 1 al 6, diciendo lo siguiente. Así habla el profeta. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo. Esto tenés que tomarlo como algo personal para tu corazón. Yo lo tomo así. Y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Dice así: no temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob. Y otro escribirá con su mano: a Jehová pertenezco. Y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esta es una promesa del Espíritu Santo para toda la humanidad, para todas las personas. Pero necesitamos nosotros despertar el amor por el Espíritu Santo. Porque a veces el amor está en algunas cosas que ponen al Espíritu Santo en segundo o en tercer lugar. Tenemos que despertar en nosotros el querer estar con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Porque Dios promete que Él derramará sobre la sequedad su espíritu. Él promete que sobre el desierto, sobre la tierra árida, Él va a visitar a las personas con su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿queremos nosotros estar cerca del Espíritu Santo? ¿Tenemos amor por el Espíritu Santo? ¿Deseamos despertarnos a la búsqueda profunda del Espíritu Santo? ¿O el Espíritu Santo ya ni siquiera existe en el radar de nuestra mente? Quiero hablar de 3 puntos en esta mañana. Quiero ser breve, pero bien práctico y profundo. A Dios lo oímos por nuestro espíritu. ¿Cómo es eso? Yo soy un espíritu que tiene un alma y un cuerpo. Mi espíritu oye al Espíritu Santo. A Dios no lo oímos con los oídos biológicos. Puede ser que alguna vez a alguien le pase que el Espíritu Santo con voz audible tal vez puede hablarle. Pero a Dios no lo oímos con los oídos biológicos. A Dios lo oímos con nuestro espíritu. Había un hombre llamado Felipe, Hechos 8:29, y dice que el espíritu al espíritu de Felipe, le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe fue y le predicó al ministro de Economía de la reina de Cambacere, porque en el espíritu oyó al espíritu y el espíritu lo guió para que predique el evangelio. Y el hombre venía leyendo el libro de Isaías y no entendía nada. Pero Felipe, guiado por el espíritu, fue y le predicó. Y le dio vida a su espíritu. El Espíritu Santo, si nosotros lo amamos, si nosotros queremos estar con Él, el Espíritu Santo nos va a ir hablando. Nos va a ir dirigiendo el Espíritu Santo. Cuando Pablo y Bernabé son enviados a la obra apostólica,
Dice Hechos 13, verso 2, ministrando estos al Señor, estaban los apóstoles ministrando al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu los ministró al Espíritu, y le dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Tanto los apóstoles o los discípulos como Pablo oyeron al Espíritu Santo. En su espíritu recibieron la confirmación del Espíritu Santo de que debían ser separados para la obra. Entonces no nos alcanza con un toque de la unción. No nos alcanza con un culto bonito o con un momento lindo en nuestra casa o en algún lugar. Precisamos una vida con el Espíritu Santo. Necesitamos honrar al Espíritu Santo. Y tenemos que entender esto. La iglesia que arranca en Hechos capítulo número 2, la iglesia arranca con una manifestación del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y predicaron y la gente se convertía por el poder del Espíritu Santo. Entonces, la raíz del nacimiento de la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Y la iglesia no puede dejar de lado por el humanismo, por las filosofías, por el posmodernismo, por lo que se les ocurra. No puede dejar de lado a la persona del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo es la que sostiene a las iglesias, a las familias, a los individuos. Es la persona del Espíritu Santo. Profeta Joel decía en Joel 2, versos 28 y 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. No podemos dejar de lado al Espíritu Santo. En esta mañana, mientras estamos hablando esta palabra, ordenale a tu alma que se determine a amar, porque la determinación de amar es una decisión que yo tengo que tomar. Yo tengo que decidir amar o tengo que decidir no amar. Decirle a tu alma que se determine a amar al Espíritu Santo. Ordenale a tu alma que se determine a querer estar con el Espíritu Santo. Queremos estar con gente, queremos estar con cosas, tal vez con la televisión, tal vez con actividades deportivas o lo que fuese. Porque nuestra alma quiere, pero no queremos estar con el Espíritu Santo. Y precisamos querer estar, y precisamos querer amar al Espíritu Santo. Como iglesia debemos querer amar al Espíritu Santo. Él es la fuente de la iglesia y la fuente de los individuos. El Espíritu Santo, punto número 2, quiere vivir dentro nuestro. Dice Pablo a los Corintios, una iglesia muy pecaminosa, muy complicada. Pablo le dice, 1 Corintios capítulo 3, 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bien, yo soy templo del Espíritu de Dios, perfecto. Pero yo le fallé a Dios y no sé si ahora Dios quiere morar dentro mío con esa unción, con ese aceite del Espíritu. Pero no le fallé una vez, ya le fallé 2, le fallé 3, le fallé 5. El Espíritu de Dios quiere morar, reinar, gobernar dentro de nosotros. Pero ¿y las veces que le fallé? Te traigo algo. Adán le falló a Dios. ¿Y saben qué? Como Dios quiere morar entre medio de nosotros como individuos, por medio de su Espíritu, a Dios en el tabernáculo de Moisés visitaba a los individuos. Adán pecó porque está la línea eterna, sigan esto, la línea eterna de Dios que no tiene principio ni fin. Dios creó el Edén,
que el Edén tenía connotación eterna porque ahí Dios caminaba, estaba en medio del Edén con Adán y con Eva, y los cuerpos de Adán y Eva no eran cuerpos humanos, sino que eran cuerpos glorificados, y hasta me atrevo a decir, por el entendimiento que tengo, decir que ni sangre tenían esos cuerpos, porque eran cuerpos glorificados. El pecado, ¿qué hizo? El pecado arranca del Edén, de la condición eterna al ser humano, y lo pone en la condición humana. Entonces, en la condición humana, el hombre pecó, vive en el pecado, en la condición humana. La condición humana es una línea finita de tiempo, de inicio y fin, de inicio y fin. Entonces, en esta condición humana, el hombre que sale del Edén, estando en pecado, Dios quiere estar igual con el hombre, aunque está en pecado, y lo visita en el tabernáculo de Moisés. Su presencia, su espíritu visita al hombre. El hombre rechaza a Dios, el pueblo rechaza a Dios. Y en la condición humana y de pecado, Dios hace un templo extraordinario como el templo de Salomón, y Dios visita al ser humano igual. Pero el hombre vivía pecando y Dios lo visita igual. Desciende una nube terrible de la presencia de Dios, la unción, truenos. Israel sigue fallando a Dios, sigue pecando, y Dios sigue queriendo estar con el hombre. De la condición eterna, ¿sí?, viene y manda a Dios a su Hijo a la tierra, y su Hijo camina con nosotros. Porque Dios tiene tanto amor que quiere estar con nosotros, quiere estar con nosotros. Los judíos rechazaron, traicionaron a Jesús, los romanos lo mataron, todos los que lo rodeaban lo rechazaron. Muere su Hijo, es sepultado, resucitado, y el hombre le seguía fallando, y a pesar de eso manda al Espíritu Santo, porque Dios sigue queriendo estar con nosotros. Porque no le importa la condición nuestra, le importa solamente el amor que Él tiene por nosotros. Por eso nosotros tenemos que despertarnos al amor hacia el Espíritu Santo. No podemos vivir solo de emociones, tenemos que vivir con el Espíritu Santo. Jamás podrá haber nada que reemplace al Espíritu Santo. Nada, porque el Espíritu Santo nos da la condición de eternidad. El Espíritu Santo llena el vacío del hombre, de la mujer, porque el Espíritu Santo llena el espíritu de las personas. Y nada te puede hacer sentir tan feliz como tener al Espíritu Santo dentro tuyo. Y el Espíritu Santo es el que te va a catapultar por medio de su presencia a la obra que Él quiere hacer con tu vida. Pero tenés que entender que Él quiere vivir en vos. Que vos sos templo del Espíritu Santo, que vos sos templo del Señor, y Él quiere crecer dentro tuyo. Sí, pero ya fueron muchos los pecados que yo cometí, pero te estoy diciendo que a pesar de que nos rajaron del Edén, seguimos pecando, y viene al tabernáculo de Moisés, seguimos pecando, viene al templo de Salomón, seguimos pecando, manda a su Hijo, se lo matamos, y seguimos pecando, y manda igual al Espíritu Santo porque quiere estar con nosotros. Tenemos que aprender que en nuestra condición finita de humanidad, de 60, 70, 80 años, si Dios nos permite llegar, precisamos al Espíritu Santo en esta tierra. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Somos simples vasos de barro vacío, arruinados. Tercero, el Espíritu Santo te da victoria sobre el mal. En esta condición de la línea humana, la condición de la línea humana, la que es finita, en la que estamos todos pasando, hoy hay 7.600 millones de personas pasando por acá, que se termina en un momento en la segunda venida de Cristo, después de los 1000 años más, se termina esta condición finita, se termina, tiene principio y fin. En esta condición hay un efecto del mal muy grande. Jesús dijo, hay una fuerza, hay una criatura que es llamada el príncipe de este mundo. Ese príncipe de este mundo creó un sistema. Bien, creó un sistema. Hace 2 días me preguntaban, los hombres, los seres humanos tenemos ser. Las cosas no tienen ser, las cosas tienen hacer. Una computadora tiene el hacer, nosotros tenemos ser.
Entonces me preguntan o me dicen la inquietud, ¿y la inteligencia artificial es ser o hacer? Porque la inteligencia artificial ya piensa como una persona. Y le digo, bueno, yo no te lo puedo contestar ni desde la filosofía ni desde la psicología, te lo contesto desde lo espiritual. Los demonios sí se pueden meter en la inteligencia artificial, porque puede ser un ente espiritual el que toma la esencia de la inteligencia artificial. Y no hay dudas, porque el mundo va camino a un sistema único que va a ser dominado por, en este caso, llámenle máquinas, inteligencia artificial, o lo que fuese que le quieran llamar más adelante. Hay una entidad espiritual seguramente, yo le contestaba a esta persona, seguramente una entidad espiritual, que entonces yo puedo decir que sí, no es solo un ser, es un ser también, porque es un ser espiritual. Hay un sistema, Jesús al sistema le llamó príncipe de este mundo, hay un príncipe del mundo, del cosmos, que quiere dominar absolutamente todo. Ahora, cuando tenés al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace vencer a ese mal, a ese príncipe del cosmos, porque Cristo lo venció y esa victoria está en nosotros. Entonces el mal, la maldición, la oscuridad, la muerte no puede avanzar sobre tu vida si le das lugar al Espíritu Santo. Lucas 3:21 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizada, y orando, el cielo se abrió, ¿y quién vino sobre él? El Espíritu Santo. Entonces Cristo tenía una naturaleza humana que era humana finita, ¿bien? Porque cuando Cristo muere y resucita, la naturaleza humana desaparece, porque ni su cuerpo quedó, porque su cuerpo fue glorificado, ¿bien? Que es lo que nos va a pasar a nosotros. Entonces, en esa naturaleza humana infinita precisó al Espíritu Santo. Y cuando se bautiza es lleno del Espíritu Santo y entra al desierto, Mateo capítulo 4, entra al desierto, porque a partir de ahí, de ese bautismo del Espíritu Santo, la historia de Jesús cambió, porque vino el Espíritu Santo sobre él y cuando el príncipe del mal, cuando la maldad venía contra él, la maldad fue derrotada. ¿Por qué fue derrotada la maldad? Porque el Espíritu de Dios estaba en Jesús. El Espíritu eterno estaba en Jesús. Porque Cristo estaba en naturaleza humana, caminando con fuerzas y debilidades humanas, bien, pero el Espíritu viene sobre él y el Espíritu rompió las cadenas que Satanás tenía para atarlo, que lo quería atar. Entonces, las cadenas de maldición. Fíjense que Jesús en Mateo capítulo 4 tuvo 3 clases de tentaciones. Una tentación espiritual, una tentación psicológica y una tentación humana, de hambre. Y las 3 tentaciones, las 3 cadenas que quería poner Satanás sobre Cristo, Cristo las rompió, porque el poder del Espíritu Santo estaba en Jesucristo. Hechos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron, Hebreos, 2:14, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesús, participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, Jesús en Mateo capítulo 4, en la línea finita, vence por medio del poder del Espíritu Santo, en Mateo 4, a Satanás y a las tentaciones en la tierra. Y de ahí comienza el ministerio donde hace un milagro tras otro durante 3 años y medio. Acá cuando pasan los 3 años y medio, el imperio de la muerte estaba en el centro de la tierra. Sigue estando el Hades o el Seol, sigue estando en el centro de la tierra, pero ahí donde está el infierno, donde sí están las personas que no recibieron a Cristo, está lleno de personas, pero el paraíso está vacío. Entonces, Cristo Jesús muere en la cruz acá y desciende en el poder del Espíritu al Hades. Y cuando desciende al Hades, Cristo vence el imperio de la muerte. Entonces, participó de carne y sangre, dice Hebreos. Bien. Y al participar de carne y sangre, o sea, ¿por qué de carne y sangre? Porque carne y sangre, que el hombre en la condición espiritual glorificada no tiene el cuerpo de carne y sangre, pero sí en la línea humana tiene cuerpo de carne y sangre, participa de carne y sangre para vencer al imperio de la muerte, que es al diablo. ¿Pero por qué lo venció? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, la maldad que viene contra tu vida
de la única manera que tiene tu vida capacidad para reventar eso, quebrar eso, es por medio del Espíritu Santo. Conclusión. Muchas veces el imperio de la muerte, la maldad, pero muchas veces el mal avanza porque no oímos al Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo oímos? A ver, quiero oír al Espíritu Santo. Ya te dije, el Espíritu Santo, está bien, puede haber una excepción y lo hice audiblemente, pero el Espíritu Santo se oye en el espíritu nuestro. Entonces, ¿por qué nos va mal, tan mal, en tantas cosas, tanto tiempo? Porque andamos muy ocupados para estar con el Espíritu Santo. Y cuando vos estás muy ocupado para estar con el Espíritu Santo, que te conecta por medio de la palabra con Dios, que te ministra a tu espíritu y te libera y te pone aceite y unción, cuando no podés estar con el Espíritu Santo porque estás muy ocupado, entonces el mal avanza, la maldad avanza. El Espíritu Santo te va a capacitar para todas las victorias que precises. Cuando agarra David una piedra, bien, con una onda, un pibito de 15 años, a un gigante de 3 metros que tenía una coraza de bronce acá impenetrable, le tira la piedra. La velocidad de la piedra que puede mandar un pibe con 15 años no va a pegar en el casco de bronce, pero va a rebotar. ¿Y por qué la piedra pegó en el casco, agujereó el casco, pegó en la piel de la cabeza, agujereó la piel, agujerea los huesos de la cabeza del gigante, se mete en el lóbulo frontal, agujereó todo el cerebro? ¿Por qué la piedra hizo eso? Porque estaba impulsada por el Espíritu Santo. Porque la fuerza de la piedra la puso el Espíritu Santo. La fuerza no la puso el pibe David. Entonces el Espíritu Santo te capacita para que tengas grandes victorias. Ahora, abramos nuestra vida a una relación con el Espíritu Santo. No alcanza con ser grandes hombres o mujeres capacitados. No, el que te da victoria es el Espíritu Santo, el que te levanta es el Espíritu Santo, el que te bendice es el Espíritu Santo, el que te trae la honra es el Espíritu Santo, el que se manifiesta en favor de tu vida es el Espíritu Santo, el que vence a tus enemigos es el Espíritu Santo, el que te abre los caminos cerrados es el Espíritu Santo, el que corta maldiciones de años es el Espíritu Santo. Pero si no está el Espíritu Santo, ¿cómo va a pasar eso? Precisamos una relación con el Espíritu Santo. Vuelvo a la introducción y acá termino. Precisamos despertar, la palabra despertar. Precisamos despertar el amor hacia el Espíritu Santo. Precisamos, de vuelta a la palabra en mayúscula grande y negrita, despertar el deseo de estar con el Espíritu Santo. Comenzá a orar al Espíritu Santo y decirle: necesito una relación con vos. Necesito una relación nueva con vos. Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que te muevas en medio de nuestras vidas, que te manifiestes de la forma en que tú sabes manifestarte. Espíritu Santo de Dios, no queremos otra motivación más que tu persona. No queremos ser motivados por las luces de esta vida. Abre los ojos del Espíritu, Señor, de cada uno de nosotros. Trae liberación, Señor. Trae sanidad, Señor, en esta mañana. Haz lo que debas hacer, Espíritu Santo. Haz lo que tengas que hacer, Espíritu de Dios. Que hoy sea el último día, Señor, de andar sin amor por el Espíritu Santo. Espacio te haremos, Jesús, para que nos visites por medio de tu Espíritu Santo. Que hoy comience un tiempo de un amor único, Señor. Un enamoramiento muy fuerte hacia la persona del Espíritu Santo.
Señor, Adán pecó y lo buscaste igual en el tabernáculo. El pueblo pecó y lo buscaste igual, Señor, en el templo. Israel completo te rechazó, Señor, y mandaste a tu Hijo a caminar en la tierra. Mataron a tu Hijo, Señor, y mandaste al Espíritu Santo porque quieres estar con nosotros. No hay pecado que nos aleje del Espíritu Santo. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay voluntad de cambio, cuando hay deseos de hacer la voluntad de Dios, no hay nada que nos aleje del Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena los corazones en esta mañana y usa nuestras vidas en este tiempo, Espíritu Santo, de la forma en que lo desees. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Espíritu Santo. Amén.